Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, que hayan amanecido con la mejor actitud, con el mejor ánimo posible y vamos a comenzar nuestra clase de estadística. Para hoy vamos a ver la asociación entre dos variables estadísticas. Ya sabemos que las variables se dividen en dos partes, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cuantitativas son las que se atribuyen a los números, como la edad, la estatura, el peso, etc. Y las variables cualitativas son las que se le atribuyen a algún tipo de cualidad que no se puede contar. Por ejemplo, el color de la piel, de los ojos, el género, las medallas en los Juegos Olímpicos. Bueno, en fin, hay miles y miles y miles y miles de ejemplos donde podemos ver este tipo de variables. Entonces vamos a empezar con una definición muy pequeña. Dice que cuando se representan situaciones en las que se cuentan con datos bivariados, cuando me refiero a datos bivariados, son datos o son encuestas que para su análisis incluye más de una variable. Es decir, si estamos viendo la estatura de un recién nacido, pues vemos como variable la cantidad de semanas gestantes y también podemos ver como otra variable que puede ayudar a comprender el fenómeno el peso del recién nacido. Entonces estas dos variables, al estar ligadas a nuestro enfoque de investigación, hacen llamarse los datos bivariados. Por eso se llaman datos bivariados, porque están combinando o están sujetas a dos variables en nuestro análisis. Bien. Entonces, como ya sabemos, hay estudios donde se incluyen dos o más variables. Cuando se incluyen dos o más variables, tenemos que saber que hay tres opciones de ese tipo de estudios. La primera opción es cuando hay dos variables cualitativas. Segunda opción, cuando hay una variable cualitativa y la otra cuantitativa. Y la última opción es cuando hay dos variables cuantitativas. Entonces, estas son las tres categorías que vamos a estudiar en esta semana y en la siguiente. Entonces, pues vamos a trabajar primero las variables cualitativas, pero en este video nos vamos a enfocar a desglosar un poquito de cada uno. Entonces, comencemos. La asociación de variables cualitativas. ¿Qué nos dicen las variables cualitativas? Que son variables que les puedo atribuir una cualidad y no se les puede dar un número. ¿Ok? Color de ojos. Dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué pasa con las variables cualitativas? Cuando yo estoy en mi encuesta o en mi estudio, tengo dos variables cualitativas. Puedo hacer una tabla de contingencias, que sería el mejor arreglo para estudiarlas. ¿Qué es una tabla de contingencias? Es un arreglo tabular utilizando para clasificar dos características, en este caso las dos variables, y se reparte una para las filas y otra para la columna. Ya vamos a ver un ejemplo más claro. Este es un ejemplo de cómo utilizamos dos variables cualitativas. Por un lado tenemos el color de los ojos y por el lado de las columnas tenemos el color del cabello. Y según la persona, si tiene color de ojos café y el cabello castaño, pues lo escribimos en esta parte. Y así vamos haciendo un conteo. Bien, eso por encima. Bueno, ahora vamos a ver cómo puedo estudiar una variable cualitativa y una cuantitativa. Para este caso vamos a utilizar el famosísimo diagrama de cajas y bigotes.
que es una representación gráfica que se resume en 5 números. ¿Cuáles son los 5 números? Primero, el mínimo, que es el menor de los datos. Segundo, el primer cuartil, que corresponde al 25% de los datos. Tercero, segundo cuartil o mediana, que equivale al 50% de los datos. Cuarto número, tercer cuartil, que equivale al 75% de los datos. Y por último, nuestro quinto número es el máximo, que corresponde al mayor de los números que tengamos en nuestro estudio. Bien, el diagrama de cajas y bigotes lo utilizamos para variable cualitativa y cuantitativa, o sea, cuando se relacionan estos dos tipos de variables en un solo estudio. Bien, tenemos un ejemplo donde, tenemos una compañía y tenemos las ganancias por semana, entonces va desde 500 a 5000 según el avance. Entonces en la parte inferior, llamémoslo como el eje de la X, está nuestra variable cuantitativa, y en la parte de la izquierda, llamémoslo nuestro eje Y, está la parte de la variable cualitativa. Bien, ahora, ¿cómo vamos a asociar dos variables cuantitativas? O sea, que solo trabajemos con números. Las variables cuantitativas tienen muchas formas de asociar. Está el diagrama de puntos, está el diagrama de cajas y bigotes también, está el diagrama de barras, está el de tortas, hay 1000 gráficos que los puedo utilizar para estudiar, pero esos gráficos son para una sola variable. Para una sola. Y aquí estamos utilizando dos variables al tiempo. Ese es el problema. Entonces, para este tipo de estudios donde tenemos dos variables cuantitativas, vamos a utilizar un diagrama de dispersión o nube de puntos, que es una representación gráfica de todos los pares ordenados XY, es decir, que vamos a hacer punticos como en un plano cartesiano de los datos bivariados que se obtienen en un experimento. Este es un diagrama de dispersión. Vemos los datos X, datos X en nuestro eje X, datos Y en nuestro eje Y, y lo que hacemos es graficar los punticos de acuerdo pues a nuestros datos. Al final de que tengamos trazados esa cantidad de puntos, que pueden ser 10 o pueden ser 1000, trazamos una recta lo más ajustada posible. ¿A qué me refiero? Es que ojalá pase por el centro o que coja la mayoría de puntos en nuestro diagrama de dispersión. Entonces, esas son las tres formas de representar. Primero, para variables cualitativas tenemos la tabla de contingencia. Para una variable cuantitativa y una cualitativa tenemos el diagrama de cajas y bigotes. Y para dos variables cuantitativas tenemos el diagrama de dispersión. Y eso es todo por ahora. Eso es todo por ahora, mientras que vamos avanzando en el tema.